Bienvenidos a este cuarto Congreso Nacional de Investigación Interdisciplinaria. Les damos la bienvenida a la sala número 2. En este momento vamos a dar inicio con las presentaciones técnicas a lo largo de esta sección. Como antecedente quisiera solicitarles su apoyo para que los ponentes nos ajustemos en el tiempo. Tienen 15 minutos para presentar su ponencia y 5 minutos van a ser para las respuestas en la sesión de preguntas. Igualmente a todos los asistentes les pedimos que mantengan el micrófono apagado y en los 5 minutos de la sesión de preguntas vamos a permitir que ustedes puedan interactuar con los ponentes para resolver cualquier duda. Muy bien, le damos la bienvenida al doctor Alberto Tena Camporesi, que nos acompaña de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Coajimalpa. En esta ocasión nos presenta el tema Ingreso Básico, evidencia empírica sobre su impacto en el crimen. Adelante, doctor. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Espero que me escuchen bien. ¿Sí me confirman? ¿Me escuchan? Sí. Sí, Bueno, sí lo escuchamos. Muy bien, perfecto. No, pues intentaré ser lo más sintético posible. Bueno, lo primero agradecer obviamente la posibilidad de presentarles una parte de mi trabajo y voy a ir directo al punto, visto el poquito tiempo que tenemos. Yo trabajo sobre el ingreso básico universal, ¿de acuerdo? En la Universidad Autónoma Metropolitana de Coajimalpa y estoy haciendo el doctorado en Ciencias Sociales y Humanidades. Entonces quería empezar. El ingreso básico universal es una idea que tiene bastante tiempo, pero que de forma resumida algún grupo de sus promotores e investigadores a nivel internacional han resumido de esta manera. No sé si ven la última línea, pero dice: es un pago periódico en efectivo entregado incondicionalmente a todos de manera individual, sin requisito de prueba o trabajo. No sé si lo pueden ver en la última línea. Es decir, estamos hablando del punto sobre cómo, si somos, digamos, de una propuesta que excede, digamos, la idea de una política pública en sí mismo, que es la posibilidad de garantizar el derecho al ingreso como un derecho de ciudadanía a toda la población de un determinado territorio, ¿de acuerdo? De forma incondicional, individual y universal, ¿no? Y sin requisitos de prueba, ¿de acuerdo? Este es el objeto, digamos, de estudio. Entonces, ¿cómo se puede investigar sobre una idea, una política de este estilo? Bueno, la investigación sobre el ingreso básico universal se puede dividir de forma, digamos, esquemática en estas tres grandes líneas, ¿de acuerdo? La primera es sobre la investigación sobre su deshabilidad ética, y que aquí, digamos, en las disciplinas obviamente de la filosofía, la ética y sobre todo la filosofía de la justicia, desde los debates de Rawls, ¿no? Y la teoría de la justicia de los años 70 y todos los debates que se han suscitado desde ahí, pues muchos autores que han tratado de investigar sobre el ingreso básico universal lo han hecho centrándose en este ámbito. El segundo es el de la factibilidad política, ¿de acuerdo? Que en cambio tiene que ver con los diferentes actores que serían capaces de llevar en su programa político una propuesta de estas características, ¿de acuerdo? Entonces, ver de qué manera encajaría el ingreso básico universal pues en diferentes proyectos como el feminismo, el ecologismo, la socialdemocracia, el liberalismo, ¿de acuerdo? Y por último tendríamos el de la viabilidad económica, que aunque a grande, sobre todo, digamos, ha generado mucha investigación en lo que tiene que ver con su capacidad de financiación, también cada vez más hay mayor investigación sobre lo que llamaríamos su impacto, ¿de acuerdo? Que es un poco donde nos encontramos en esta presentación. Las cuatro líneas que más o menos se han seguido de evaluación del impacto de una posible ingreso básico universal, el fundamental ha sido el impacto en el mercado de trabajo, ¿de acuerdo? Sobre todo en cuanto a la activación laboral, qué tipo de respuesta daría, pero también se ha estudiado mucho qué tipo de impacto podría tener en la salud física o mental, ¿no? El hecho de tener un ingreso de forma incondicional, digamos, y sin requisitos de prueba, pues que tiene impactos relevantes en la salud, tanto física como mental. También hay investigación sobre su impacto en la educación, sobre su
mantenimiento de los más jóvenes digamos, el ciclo educativo. Y por último, y esto es muy reciente y es donde me quiero centrar yo, se ha hecho investigación sobre el posible su impacto en el crimen, ¿de acuerdo? En indicadores de criminalidad. Más o menos hay dos grandes hipótesis, aquí estoy resumiendo mucho, con las que se trabaja, ¿de acuerdo? La primera es que un ingreso básico universal tendría un impacto negativo, ya que los indicadores de crimen aumentan normalmente asociados a la inactividad, y por lo tanto un ingreso básico, digamos, haría que las personas no se activaran de cara al mercado laboral y por lo tanto aumentarían, digamos, algunos indicadores de criminalidad. Y el segundo, en cambio, es el que valora un impacto positivo, ¿de acuerdo? Que en cambio es el más tradicional, idea de que el crimen, algunos crímenes e indicadores de crimen sobre todo están asociados a la pobreza y a la marginación social, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo podemos investigar este tipo de evidencia empírica? ¿De acuerdo? Aquí nos vamos a centrar sobre todo en las metodologías que han desarrollado esta corriente de economistas que se ha venido llamando los randomistas, ¿no? Que tienen en los premios Nobel de Economía, Duflo y Banerjee, es un premio Nobel de 2019, creo 2020, ahora no estoy seguro, que tratan de buscar a través de evidencia experimental, cuasi experimental o de experiencias reales, y a través de metodologías traídas de la clínica, de acuerdo, que nos permiten identificar y demostrar causalidades y no solo correlaciones en situaciones muy complejas, la posibilidad de acumular, digamos, evidencia empírica para responder a las preguntas que nos planteamos, ¿de acuerdo? Entonces, en el caso concreto del ingreso básico universal, que en este caso estaríamos hablando sobre todo de los ingresos incondicionales, tenemos una serie de experimentos acabados, ¿de acuerdo? En el Dauphin, Manitoba, en Canadá, que fue un experimento que se hizo en los años 70, el de Namibia y el de Kenia, ¿de acuerdo? Que en cambio son experimentos de rentas incondicionales en algunos poblados de estos países. El tercer lugar donde vamos a buscar evidencia es este cuasi experimento, ya que fue de un cierto modo casual, dentro de los indios Cherokee en North Carolina, de acuerdo, que ellos empezaron a redistribuir en forma de ingreso básico universal los dividendos y, digamos, las ganancias que tuvieron del casino que habían montado, de acuerdo, y por lo tanto allí en ese momento, cuando empezó esto, se estaba realizando un estudio y entonces se pudo comparar, digamos, con variables de control, etcétera, lo que sucedió cuando recibieron este ingreso de forma incondicional y universal. Y el último es la experiencia real de Alaska, ¿de acuerdo? Que es el único país del mundo, estado, donde tenemos un ingreso básico universal como política pública en el que, digamos, se distribuyen anualmente a todos los ciudadanos del país las ganancias del petróleo, ¿de acuerdo? Entonces, voy a repasar un poco la evidencia que se ha podido ir rescatando. En el caso de Dauphin de Canadá, sí encontramos claramente una disminución de la delincuencia total, ¿de acuerdo? Esto se hace con variables de control, es decir, comparando lo que sucedió en el pueblo de Dauphin con lo que sucede en pueblos similares, con características, digamos, demográficas similares de la zona, ¿de acuerdo? Pero tenemos especialmente, parece, un impacto fuerte de este ingreso básico en la disminución de delitos contra la propiedad y de violencia doméstica, ¿de acuerdo? Me llevaría mucho explicar, digamos, las razones, pero por ahora vamos a centrarnos en los datos, ¿de acuerdo? El caso de Dauphin se trata de un tipo de evidencia que yo he clasificado como sólida, ¿de acuerdo? Porque sí, digamos, entraría dentro de estas metodologías Random Control Trials, ¿de acuerdo? De ensayos controlados aleatorios, ¿no? Característicos de estos randomistas que les decían. Lo segundo es que observamos el impacto en un nivel comunitario, ¿de acuerdo? Ya que toda la ciudad de Dauphin era objeto de esta experimentación, ¿de acuerdo? Aunque no todos fueran receptores y no receptores, pero sí podemos observar los resultados para el conjunto de la comunidad, ¿de acuerdo? Los que serían ganadores y no ganadores, en este caso, de una política. El caso de Alaska, que como les decía, es un ingreso básico universal anual, ¿de acuerdo? Aquí también se han podido observar que en los momentos de recibir este ingreso existe una disminución estadística significativa de delitos sobre la propiedad, pero hay un aumento de delitos asociados al abuso de sustancias, de acuerdo a los momentos de recibir el ingreso. Aquí la mayor parte de investigadores, digamos, aceptan un poco la hipótesis de que esto es debido no tanto a la incondicionalidad,
sino a la anualidad, ¿de acuerdo? O sea que si se dividiera en mensualidades tendríamos un resultado mucho más cercano, digamos, probablemente este tipo de delitos no serían tan acusados, ¿de acuerdo? Pero sí sucede. En este caso también tenemos una evidencia sólida, ya que bueno, tenemos datos administrativos con tratamiento estadístico, ya que bueno, pues en este caso se hacía en algunas ciudades únicamente de Alaska, pero bueno, podemos encontrar datos administrativos policiales, de acuerdo, que con claridad nos dicen en los momentos en los que se reciben estos ingresos si aumentan o no aumentan o qué tipo de delitos, ¿de acuerdo? Luego tenemos el caso de Namibia, en el que sí tenemos una disminución de delitos en general. Se trata de una serie de pueblecitos en Namibia, en la que a toda la comunidad se le daba un ingreso incondicional durante una serie de años. Hay una bajada, digamos, grandísima, especialmente en la caza ilegal y en los delitos de allanamiento de morada, pero en este caso, digamos, la evidencia es menos sólida, ya que, bueno, los diseñadores no pudieron contar con estas metodologías de ensayos controlados aleatorios, y por lo tanto, digamos, la evidencia empírica solo es temporal, ¿de acuerdo? O sea, que es lo que sucedió antes y después de la aplicación, digamos, de este tipo de política de garantía de ingresos. Pero bueno, pero también, digamos, hablamos del nivel comunitario, ¿ok? Porque es toda la comunidad la que estaba recibiendo este tipo de ingresos. El caso de los indios Cherokee, que es muy interesante, digamos, por las características particulares que tienen, vemos que hay un impacto sobre todo en los delitos menores, ¿de acuerdo? Allanamiento, desorden y hurto. Aquí estamos hablando en que la mayor parte de los investigados en este caso eran personas jóvenes, creo que de los 16 a los 19 años, ¿de acuerdo? Pero sí se ha podido ver que en el largo plazo los receptores tenían respecto a los grupos de control, cuando se medía qué es lo que sucedía, creo que eran 4 o 5 años después, los receptores tenían un 16% menos de probabilidad de haber estado, digamos, en situación delictiva, ¿de acuerdo? Sobre todo en estos delitos menores. Y lo más interesante aún es que aquellos que ya habían sufrido pobreza antes, en cambio, tenían un impacto más pequeño, ¿de acuerdo? Lo cual, bueno, pues tiene una serie de consecuencias también a nivel de las hipótesis que estamos manejando. Bueno, en este caso aquí no se ve la diapositiva porque queda muy abajo, pero también estaríamos hablando de evidencia empírica de una calidad muy alta, ¿de acuerdo? Por último, tenemos el caso de Kenia, ¿de acuerdo? Que es otro país donde este experimento es especialmente trabajado tanto por Duflo y Banerjee, digamos, los dos economistas que les contaba, porque es un experimento muy bien diseñado, y podemos decir que a grandes rasgos tuvo un impacto muy relevante sobre todo en la disminución de violencia de género, de acuerdo con una metodología muy sólida. Como les decía, estaban estos investigadores implicados, pero es cierto que se recogieron pocos datos asociados a otros crímenes, de acuerdo, y por lo tanto, digamos, en la pregunta que nos estamos haciendo en esta investigación solo nos daría unos resultados parciales. Entonces, para llegar ya a las conclusiones, ¿qué impacto podríamos esperar de un ingreso básico universal sobre indicadores de crimen? A grandes rasgos podríamos decir que habría seguramente una disminución de delitos contra la propiedad y de violencia doméstica, ¿de acuerdo? Aquí, digamos, hay cierta coherencia en toda la evidencia que hemos podido rastrear, pero, digamos, podrían existir posible aumento relacionado con sustancias, ¿de acuerdo? Con esto que los investigadores suelen llamar efecto fiesta. Okay, sobre todo si se tratase de un ingreso básico universal como el caso de Alaska anual, ¿de acuerdo? Y por último, bueno, la segunda hipótesis que veíamos al principio no es fácil de, digamos, desmentir, porque lo que sucede en la experimentación y en la evidencia empírica que tenemos es que no hay falta de activación, ¿de acuerdo? O sea, ingresos incondicionales no suponen una activación menor respecto a otro tipo de políticas frente al mercado de trabajo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no habría no podríamos valorar este efecto. Entonces, bueno, aquí quería terminar simplemente en el último minuto que me queda. Bueno, un poco las conclusiones más amplias, tanto para los futuros experimentos como para, digamos, los debates sobre los diseños de ingreso básico con mayor claridad sobre su posible impacto, ¿de acuerdo? Sobre los futuros experimentos, claramente
Las metodologías de ensayos controlados aleatorios son fundamentales para establecer causalidad y esto es lo que da robustez a los análisis empíricos. Segundo, lo de los objetos de estudio deben ser equiparables a unidades administrativas, ¿de acuerdo? Porque muchos experimentos, que no he tenido tiempo de explicarles todos los que existen, se hacen, por ejemplo, sobre grupos de población que son receptores de otro tipo de prestaciones, ¿de acuerdo? Lo que sucede es que estos no suelen coincidir con unidades administrativas que nos permiten, por lo tanto, conseguir datos sobre criminalidad, ¿de acuerdo? Por lo tanto, los experimentos que están basados sobre comunidades enteras nos permiten hacernos y tratar de resolver estas preguntas. Y por último, es muy interesante, comparar de forma un poco más sistemática, ya que en los estudios que he encontrado no sucede, cuál es la diferencia, entre prestaciones incondicionales como el ingreso básico y prestaciones con otro tipo de prestaciones condicionadas monetarias, ¿de acuerdo? Y respecto general al diseño del IBU, pues estos resultados nos dicen que la mensualidad, es fundamental para tener para disminuir esto que hayamos llamado el efecto fiesta. Y por último, la universalidad, también en el caso de Alaska, cuando se excluyó a los reclusos de la universalidad, este tuvo un impacto menor en la disminución del crimen, sería un elemento fundamental. Así que con esto termino, agradezco muchísimo la posibilidad de contarles esto y aquí cierro para sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias en cualquier país del mundo y estas aportaciones son bastante buenas. Vamos a pasar entonces a la sesión de preguntas. Si alguien gusta realizar alguna pregunta, les pido por favor que levanten la mano virtual que aparece al lado de su nombre en la lista de participantes y con gusto les damos la palabra. Igualmente, si gustan, pueden dejarnos la pregunta en el chat y también nosotros la leemos para el ponente. Bueno, mientras vemos si alguien más se anima, doctor, a mí me gustaría saber qué implicaciones ha tenido con base en este estudio derivado que pues se está hablando de crimen y muchas cosas de delincuencia organizada, por ejemplo. Claro, esta es una pregunta muy difícil porque habría que establecer la relación entre los diferentes indicadores de crímenes a los que tenemos acceso, cuáles serían los que están más vinculados a delincuencia organizada y cuáles, en cambio, están asociados a delincuencia común, vamos a llamarla. Entonces, aquí es muy importante los lugares donde se hicieron los experimentos y entonces, aunque es cierto que son espacios muy diversos, ¿no? En ellos no es fácil medir qué es lo que sucedería con la existencia, por ejemplo, de delincuencia organizada como existe en México, ¿no? Así que, es una pregunta muy compleja de responder y que con los datos que yo manejo, no me atrevería a hacer. Claro, le agradecemos mucho. No sé si alguien más de la audiencia tenga alguna pregunta. Ok, me parece que no. Vamos a continuar, vamos a finalizar esta presentación. Solicito a la audiencia que por favor mantengan su micrófono en silencio para que no se vicie la comunicación. Voy a dar lectura, doctor, a la constancia virtual que le vamos a enviar a nombre del Instituto Politécnico Nacional a través de la UPIXA, de la sección de estudios de posgrado e investigación y el comité organizador. Otorgan la presente constancia a Alberto Tena Camporesi por la impartición de la ponencia técnica Ingreso Básico, Evidencia Empírica sobre su impacto en el crimen, en el 4º Congreso Nacional de Investigación Interdisciplinaria.
Le agradecemos mucho su participación y aportaciones y pues le damos un fuerte aplauso. Quien guste puede abrir su micrófono para que sea más allegado. Muchísimas gracias, muy amables por todo, por las preguntas y por la oportunidad. Muchas gracias. A usted, muchas gracias. Y bueno, continuando con el programa, vamos a darle la bienvenida al doctor Sergio Molano Romero, que nos acompaña de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, y en esta ocasión nos va a presentar el tema Sentido de vida y suicidio, una aproximación fenomenológica existencial. Adelante, por favor, doctor. Muchísimas gracias. ¿Me escucho bien? Sí, perfectamente. Primero que nada, muchas gracias por permitirme compartir este pedazo de investigación que habla sobre un tema, sobre pues este sentido de vida y suicidio. Y si yo estuviéramos, digamos, en una presentación presencial, si estuviéramos en un auditorio, yo me atrevería a hacer la pregunta de quiénes de los que estamos aquí presentes hemos conocido, hemos tenido algún familiar, hemos sabido de alguien, un vecino, el amigo de un señor, que alguna vez haya tratado de quitarse la vida o que haya pensado en quitarse la vida, o inclusive nosotros mismos. Si nosotros hacemos y apostaría a que muchos y muchas de los que estamos presentes habríamos levantado la mano. ¿Y esto por qué sucede? Porque a pesar de que es un tema que es bastante común, resulta un tabú hablar sobre el suicidio. Pero no solo eso, sino que además, no solo hablar del suicidio es complejo, sino tratar de comprender el fenómeno del suicidio, pues es también bastante complejo. La siguiente diapositiva, por favor, que es el contenido de la presentación, una introducción sobre el tema del suicidio, tratando de abordar, pues en la medida de lo posible, algunos de estos constructos, y el tema que, digamos, el constructo existencial con el que abordo el tema para comprender el fenómeno del suicidio. ¿Cómo se hace esta investigación? A partir de un método cualitativo, fenomenológico existencial, que utiliza una estrategia de análisis de contenido, y ese análisis de contenido tiene que ver con las narrativas de personas que han tenido conductas suicidas o que han tenido pensamientos suicidas de algún tipo en general. Se presentan algunos resultados de esas narrativas y se hace énfasis en uno de estos constructos del sentido de vida, que es autotrascendencia, que voy a platicar un poquito más adelante. La siguiente diapositiva, por favor, habla sobre el suicidio. ¿Qué tan grave es el asunto del suicidio? Bueno, pues lo podemos pensar en la magnitud del suicidio es en varios factores. Si nosotros hablamos de tasas o de incidencia de suicidio, pues estaríamos hablando de que en el mundo suceden aproximadamente al año, estos son datos de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud, tenemos aproximadamente 800,000 muertes, de las cuales 100,000 suceden en América. Pero estas 800,000 o 100,000 habrá que multiplicarlo por 10 o por 25, esta es una inferencia un poco compleja, de las personas que intentan suicidarse. Si bien tenemos 800,000 muertes en el mundo, pues eso habrá que multiplicarlo por 10 o por 25 y nos daría el número total de personas que intentan suicidarse. En México contamos con un poco más de 6,500 suicidios anuales, y algo que nos llama mucho la atención es que en las últimas décadas principalmente el suicidio ha tenido un movimiento demográfico muy importante. Antes de los 80, por ejemplo, de la década de los 80, las personas que tenían una mayor incidencia en suicidio eran los adultos mayores. Y en esa época, en los 80, en los 90, era la quinta causa de muerte en jóvenes entre 15 y 29 años. En la actualidad, es la tercera causa de muerte entre jóvenes entre 15 y 29 y la segunda entre 15 y 19 años. Tenemos una tasa de 5.2 suicidios por cada 100,000 habitantes en México, y en algunos estados, como por ejemplo Chihuahua, se incrementa hasta el 9 o 10 suicidios por cada 100,000 habitantes. Otro asunto importante es que el suicidio no solamente tiene que ver con el hecho de quitarnos la vida, o que la persona se quite la vida,
o con haberlo intentado. La conducta suicida tiene que estar concebida desde varios, digamos, un abanico mucho más amplio de factores. Uno de ellos, por ejemplo, es la idea suicida, que tiene que ver con pensamientos, con quitarse la vida, con gestos que tienen que ver con acciones, por ejemplo, cortarse o tener alguna idea, alguna laceración en el cuerpo. La crisis, donde se tiene una intención suicida mucho más seria, inclusive se planea el suicidio. La tentativa o intento es justamente eso. Voy a hacer una broma un poquito negra, pero para suicidarse también hay que hacerlo bien. La tentativa de suicidio implica intentar el suicidio, pero por alguna razón que no suceda, porque se llevó a cabo mal el procedimiento o algo por el estilo. Y el suicidio frustrado tiene que ver con que se lleva a cabo bien el procedimiento, pero por algún factor externo, la llegada de un familiar, cualquier cosa que estaba fuera de la planeación, el suicidio no se consuma, como es el último caso. La Organización Panamericana de la Salud contempla la conducta suicida como conducta suicida mortal y no mortal, y esas son las dos categorías en las que podríamos incluir el suicidio. Cabe mencionar la siguiente diapositiva, si me hacen favor, que el suicidio se está moviendo entre lo social. Probablemente algunos habrán escuchado hablar de Durkheim, que a finales del siglo antepasado empezó a hacer estudios sobre el suicidio y desarrolló un concepto que a la fecha seguimos utilizando, que es el de anomia social. En la actualidad se hacen estudios sobre, por ejemplo, qué tan relacionado están las tasas de suicidio con el desarrollo económico de un país, qué tan desarrollado, por ejemplo, si hay una vinculación entre una religión y otra. Es decir, sí hay estudios que nos dicen que lo económico no tiene que ver con el suicidio, que tiene que ver mucho más el acceso a oportunidades de desarrollo o la limitación del acceso a oportunidades de desarrollo, con elementos culturales como la conceptualización del suicidio o la muerte en una religión o en otra. Entonces, sí hay un enfoque que va de lo social y que aterriza en lo personal. Para Frankl, por ejemplo, que es, digamos, el autor que acuña este estudio del sentido de vida, considera que el suicidio perpetúa lo pasado, estamos hablando ya a un nivel mucho más individual, en vez de borrar del mundo una desventura ocurrida o un desafuero perpetuado, lo que borra del mundo es el yo. Y quiero compartir esta imagen que aparece en la presentación, porque si bien vemos a una chica, una persona, una mujer que se lanza del puente, lo que vemos en la esquina superior derecha es, pues probablemente sean sus familiares o no sabemos quiénes sean, quienes también se ven afectados por el suicidio de esta persona. El suicidio es un acto personal, individual, que sucede en lo más íntimo de la vida, pero que tiene afectaciones en lo comunitario, en lo familiar, en lo personal, en lo social e inclusive en lo nacional o en lo global. La siguiente, por favor. El tema de sentido de vida tiene dos acepciones. El primero es esta. La pregunta existencial por excelencia es: ¿para qué vine al mundo? Tener algo que otorgue una explicación a la propia existencia. A lo mejor nosotros, quienes estamos aquí, nos preguntamos, o si no lo han hecho, les invito a que lo hagan: ¿para qué estoy viviendo? ¿Qué sentido tiene mi vida? Y a lo mejor nos cuesta un poco de trabajo responder, pero eventualmente lograremos eso. En el caso del suicida, no alcanza a responder esa pregunta. Y el sentido tiene otra acepción, que es la necesidad de dirigir la vida hacia ese algo. Es como el sentido de una calle. Está en esa dirección a la que nos dirigimos precisamente. La siguiente diapositiva, por favor. El sentido lo vamos a comprender desde varias categorías. Voy a mencionar algunas de ellas porque además son las categorías de análisis para la parte metodológica. Una de ellas es la espiritualidad, que no está concebida forzosamente desde la perspectiva religiosa, que tiene que ver con la integración de elementos biológicos, psicológicos, en la persona. La espiritualidad es aquello que nos hace propiamente seres humanos. La unicidad habla de
la concepción que tenemos de nosotros mismos como seres únicos e irrepetibles. La libertad es la posibilidad de tomar una posición ante el mundo. La autoconciencia y el autodistanciamiento es la posibilidad de ser conscientes de nosotros mismos y de tomar una distancia ante este mismo objeto que estoy observando. La valoración del mundo habla sobre los valores, precisamente, es decir, aquello que consideramos valioso en nuestra existencia. La atención no ética habla sobre aquello que soy y aquello que deseo ser. La persona que soy en contraste con quien deseo ser. Y la autotrascendencia, que es uno de los factores precisamente espirituales y trascendentes más importantes, habla sobre la posibilidad de ir más allá de mis limitaciones biológicas, psicológicas, sociales, para entregarme hacia algo que va más allá de mí precisamente. Esta otra imagen se las comparto, habla sobre pues una estatua de la responsabilidad, decía Frankl, así como en Estados Unidos hay una estatua de la libertad, pues también necesitamos hacer una estatua de la responsabilidad, porque precisamente la responsabilidad como una forma de ser ante las otras personas. La siguiente diapositiva, por favor. Hablamos del método cualitativo como la forma en que nos acercamos al objeto, y el método fenomenológico nos permite acercarnos a las experiencias subjetivas que tienen las características de ser descritas y comprendidas por medio de la forma que se configuran en la conciencia. Voy a avanzar un poquito más hacia los resultados, puesto que ya voy un poco sobre el tiempo. Avanzamos otro poquito. El diseño fueron entrevistas semiestructuradas donde se abordó con personas que habían experimentado conductas suicidas no mortales. Me voy a brincar un poquito sobre el contexto, porque esto sucedió en Ciudad Juárez. Todos hemos conocido Ciudad Juárez, un ambiente de violencia. La que sigue, por favor. Con una organización de la sociedad civil, que es el Centro Familiar para la Integración Comunitaria. La siguiente, por favor. Y en los resultados lo que estamos encontrando primero es que las personas que experimentan conductas suicidas no es que estén valorando la muerte o es que quieran acercarse a la muerte, sino que el suicidio se convierte en una respuesta válida y valiosa para alejarse de la frustración, el sufrimiento y el vacío existencial. Sin embargo, inclusive en las narrativas de personas que habían tenido hasta 3 intentos de suicidio, que se encontraban en una profunda frustración existencial, se pueden encontrar textos o se pueden encontrar narrativas que hablan sobre esta espiritualidad, sobre esta posibilidad de tomar conciencia, de hablar sobre libertad. Podemos la siguiente diapositiva, por favor. Por ejemplo, hablan sobre, cuando viene la pregunta, y bueno, ¿qué es lo que te ha detenido para suicidarte? Responden cosas que siempre tienen que ver con otras personas. Por ejemplo, con su esposo, dice Bete, es algo que no podría hacerle a mi esposo porque le dolería mucho. O GS, que tenía una hija pequeña de 5 años, dice, no podría suicidarme porque sería incapaz de abandonar a mi hija, que aún está muy chiquita. O la misma Bete que dice, no lo intenté esta última vez porque ya había visto cómo sufre mi familia y cómo se pone. En la última diapositiva, la siguiente, por favor, lo que comentaba es, el suicidio representa una salida a una solución o una solución al sufrimiento, la frustración y la desesperación. Más que poner fin a la vida, es una decisión que pone fin a la existencia. Inclusive, en las situaciones más extremas de la vida, como es la sensación de vacío y frustración, se pueden encontrar elementos muy humanos de sentido de vida a los que se puede recurrir para continuar viviendo y atender a una persona que se encuentra en una circunstancia de pérdida de sentido y vislumbrando el suicidio como un elemento sustancial. La siguiente, que sería la última, el abordaje metodológico permite hacer asequible la frustración existencial. En otro momento platicaré un poco más sobre trascendencia y vivir humanamente, existir, significa proyectar la vida hacia el devenir desde el presente. Y les agradezco mucho y una disculpa por el tiempo y por la dificultad en la
en las dificultades técnicas. La siguiente diapositiva es sobre las referencias bibliográficas. Muchas gracias, doctor Sergio, por este tema tan interesante. Yo considero que incluso este confinamiento que ya tenemos desde hace 7 meses ha aumentado en número la cantidad de suicidios, no solo en el país, ¿verdad? Bueno, mencionas que no es un tema que yo tenía pensado abordar, pero la inferencia, lo que se está observando en el mundo en general es que el incremento de la conducta suicida está alrededor del 20% a raíz del confinamiento, efectivamente. Así como otros fenómenos sociales, la violencia intrafamiliar, etcétera, etcétera, el suicidio también se está mirando. Y lo que te platico es una inferencia, ¿no? Se calcula que por ahí del 20% es el incremento en la tasa de suicidio. Exactamente, seguro va a tener que seguir modificando estas investigaciones, ¿no? Y van a tener todavía más por investigar al término de esta pandemia. Vamos a continuar ahora con la sesión de preguntas. Igualmente, si alguien gusta hacer alguna pregunta, por favor, nada más con su mano virtual para darles la palabra o dejarnos en el chat la pregunta que gusten hacer, por favor. Ok, tenemos aquí en el chat, doctor, una pregunta de Víctor Manuel Rosas Ramírez. Nos pregunta, en la diapositiva donde está un círculo con cuadros azules, se refería a las categorías de análisis. ¿Esos serían los pasos que se tienen que experimentar para poder encontrar el sentido de la vida? Bueno, me parece como una pregunta como muy interesante. Sí, aunque no necesariamente son pasos o es un procedimiento, no es un algoritmo, no es una secuencia. Lo que se ha como venido estudiando y desarrollando teóricamente es que más bien estas categorías, si nosotros diseccionamos, valga la palabra, ¿no?, el constructo sentido de vida, lo que empezaríamos a encontrar es esto: cómo las personas empezamos a elaborar o a construir o a encontrar nuestro propio sentido, y a partir de estas categorías o lo que hemos observado teóricamente es que son estas categorías las que están presentes, digamos, en el sentido. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. Aquí tenemos un mensaje más de Jacqueline Arteaga que nos pregunta, ¿se pueden prevenir los suicidios? Esa es una pregunta muy compleja que tiene una respuesta metodológica que también voy a hacer un chiste un poco negro al respecto. No es posible saber si se previene un suicidio, porque un suicidio que sucede no fue prevenible. Y el acercamiento, cuando nosotros tenemos, a veces se puede acercar a la comprensión de la conducta suicida mortal a través de algunos testimonios, cartas que dejan los suicidas, avisos, pero la apuesta de que las personas en una situación como esta puedan encontrar un sentido de vida para alejarlos de la posibilidad o del factor de riesgo ante el suicidio, sí es factible. Ahora, es prevenible en muchos elementos. Algunos de estos, los que yo estoy platicando, tienen un sustrato muy personal. Hay algunos otros factores que tienen que ver con lo social, con lo global, con lo político inclusive, donde sí se puede prevenir el suicidio. Una de las razones, por ejemplo, que tienen que ver con el suicidio es que, como es un tabú, jamás hemos visto campañas de prevención del suicidio en medios de comunicación masiva. ¿Por qué? Porque existe la creencia de que hablar del suicidio provoca el suicidio o da ideas, y justamente es lo contrario. Un dato más que no puse al principio es que más o menos se duplica la posibilidad de cometer suicidio si una vez ya se había cometido suicidio. Es decir, una persona que lo intentó y que no lo logró,
tiene el doble de probabilidad de volverlo a intentar. Entonces, sí tenemos que hacer trabajo para reducir esas probabilidades. Muchísimas gracias, doctor. Por el tiempo ya no vamos a hacer otras preguntas. Si es posible, las vayamos contestando en el chat. Le agradeceríamos mucho, doctor, ya que pues sigue siendo un tema muy interesante, pero tenemos que continuar con el programa para darle paso a las siguientes ponencias. Me doy la oportunidad de leer la constancia que le enviaremos a nombre del Instituto Politécnico Nacional a través de la UPIXA, la sección de estudios de posgrado en investigación y el comité organizador. Otorgamos la presente constancia al doctor Sergio Molano Romero por la impartición de la ponencia técnica Sentido de Vida y Suicidio, una aproximación fenomenológica existencial, en el 4º Congreso Nacional de Investigación Interdisciplinaria. Le agradecemos mucho, doctor, y pues bueno, le damos un fuerte aplauso, por favor. Muchísimas gracias, doctor. Vamos a continuar con la siguiente presentación. Ahora le damos paso al maestro Miguel Ángel Morales Hernández, que nos acompaña de la Universidad Veracruzana. Él nos va a presentar el tema desempeño académico y variables relevantes en estudiantes de la licenciatura en Sistemas Computacionales Administrativos de la Universidad Veracruzana, México. Adelante, por favor. Muchas gracias. Bueno, voy a proceder con esta explicación de nuestro trabajo de investigación. El contenido de esta explicación contiene la introducción, desarrollo, resultados y discusión, conclusión y las referentes utilizadas en el trabajo. Introducción. El rendimiento académico es uno de los aspectos más importantes en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Es por eso que estudiantes, profesores y las universidades en general están poniendo más atención hacia este tema. Para algunos autores, el rendimiento académico está relacionado con el cumplimiento de los objetivos que establecen los programas que cursan los estudiantes. Esto se ve reflejado en las calificaciones, que es el resultado de la evaluación, tales como son las tareas, exámenes, proyectos, entre otros. El rendimiento como elemento unitario es por sí mismo un indicativo que las universidades y centros educativos están considerando como una métrica de calidad, ya que si se da un resultado deficiente puede acarrear otras problemáticas como lo es la baja temporal. Sin embargo, es necesario observar que son varios factores los que están involucrados en el rendimiento académico, tal como son las motivaciones, intereses, la personalidad, entre otros factores. La identificación de estas variables en factores presentes en los estudiantes son el personal, familiar y pedagógico. Es de suma importancia la identificación de estas variables, ya que si se obtiene un resultado a priori, se puede desarrollar técnicas y o estrategias, tales como son cursos remediales, tutorías, becas, entre otras que se pueden implementar en los estudiantes para mejorar su rendimiento académico. El objetivo de este trabajo fue el identificar y analizar las posibles variables que impactan el desempeño académico, desde los 3 factores personal, familiar y pedagógico. Para llevar a cabo la recolección se realizó un cuestionario con 24 preguntas, incluyendo el promedio actual escolar de los estudiantes. Las respuestas fueron recolectadas y preprocesadas y transformadas en datos nominales. Posteriormente fueron implementadas hacia los métodos de filtro. Estos métodos de filtro lo que nos brindan es una reducción en la dimensión del problema, así como identificar las variables que aporten mayor información. Los métodos de filtro utilizados fueron chi cuadrado, componentes principales y basados en correlación. Como medida de calidad se utilizó el algoritmo J48 árbol de decisión. Esto fue para evaluar el rendimiento de clasificación antes y después de los métodos de filtro. La base de datos colectada para esta investigación se realizó a través de un cuestionario electrónico, el cual fue implementado anónimamente y sin ningún tipo de sesgo. La muestra recolectada está conformada por la respuesta de 47 estudiantes, de los aproximadamente matriculados son 70 estudiantes.
Desarrollo. En la actualidad, la generación acelerada de datos permite el desarrollo de mecanismos que automaticen la búsqueda de información relevante que se encuentra implícita en los datos, pero que no se ve a simple vista. En este trabajo de investigación se utilizó la metodología del descubrimiento de conocimiento en grandes bases de datos, o por sus siglas en inglés, KDD. Esta metodología, su objetivo principal consiste en seguir una serie de pasos metodológicos y a partir de estos datos llegar al conocimiento. Los pasos de esta metodología son el preprocesamiento, la transformación, la minería y la interpretación de los datos. Aquí resalta el paso de preprocesamiento, ya que es el área de interés hacia este trabajo de información. Lo que brinda este preprocesamiento, reduce la dimensionalidad de los datos, mejora la calidad, así como mejora la limpieza y la integración de los datos. Para esta investigación se utilizó la herramienta de Weka, ya que contiene todos estos métodos para poder seguir la metodología y poder seguir con el objetivo de esta investigación. El primer método de filtro utilizado fue chi-cuadrado. Chi-cuadrado es una prueba estadística. En el contexto de selección de características, chi-cuadrado se utiliza para probar si la ocurrencia de un término específico y la ocurrencia de una clase son independientes. Formalmente es la suma normalizada de las desviaciones al cuadrado de los valores que se observan en relación con las frecuencias teóricas esperadas. El siguiente método de filtro fue componentes principales, o por sus siglas en inglés, PCA. Esta técnica realiza una transformación lineal de los datos y la expresa como un conjunto de nuevas variables denominadas componentes principales. Gutiérrez en su trabajo afirma que PCA no selecciona atributos, sino que calcula nuevos atributos que se representan en un espacio de menor dimensión que el original. Continuamos con el último método de filtro utilizado, que fue selección de características basada en correlación, o CFS por sus siglas en inglés. Lo que hace esta técnica es que se encarga de realizar una nueva evaluación de subconjuntos de atributos, utilizando una función de evaluación heurística que busca atributos que están poco correlacionados entre ellos, pero que sí se correlacionan con la clase. En resultados y discusión, encontramos que el instrumento de acopio de datos utilizado en esta investigación está compuesta por 24 preguntas para obtener los atributos. Aquí en esta tabla se muestra la relación de instancias por cada clase denotada por la variable promedio. Como pueden observar, tenemos tres clases, baja, media y alta. Baja corresponde, como se había mencionado, corresponde a la variable promedio. Por ende, baja corresponde a un promedio de 6.9 y menor. Y con los datos recolectados, tenemos que estar relacionado con 20 instancias por clase. La clase media corresponde a un promedio de 7 entre 8 y está relacionado con 22 instancias. Por último, tenemos la clase alta, que corresponde a un promedio entre 9 y 10 y se relacionó con 5 instancias. Aquí está la descripción de algunos de los atributos propuestos. Aquí se muestran 5 atributos de los 24 propuestos y tenemos que el atributo de trabajo actual, se refiere a si el alumno está trabajando y estudiando al mismo tiempo. Integrantes en la familia, de cuántas personas viven en el mismo espacio con el estudiante universitario. El otro atributo que tenemos aquí descrito es ingreso mensual, de cuánto ingreso monetario ingresa a esa misma casa del estudiante universitario. Institución media superior, de qué institución media superior se graduó este estudiante. Y cursos repetidos. Cursos repetidos, lo que se refiere a este atributo es los cursos que tuvo que repetir a lo largo de su historial académico o los que lleva repetidos en su momento. En esta tabla se muestran los resultados obtenidos en esta investigación. En la primera fila tenemos los atributos evaluadores o métodos de filtro, que es CFS, chi-cuadrado y PCA. En la siguiente tenemos los métodos de búsqueda. El primer método de búsqueda que encontramos que tenemos aquí mostrado es Best First, que se refiere, lo que este método de búsqueda hace es que solamente muestra los atributos que tienen una relación directa con el atributo principal, que es el promedio. Los siguientes métodos de búsqueda, que es Ranker, lo que hace es un enlistado de los atributos correlacionados con el atributo principal y solo muestra los que están desde una correlación mayor hasta una correlación menor. Podemos ver en la siguiente fila que se muestran los atributos seleccionados, que es FS relacionó 3, chi-cuadrado 4 y PCA 5. En la siguiente fila podemos ver los atributos descartados o cancelados,
Continuando con la siguiente fila, podemos encontrar que tenemos el nombre de los atributos seleccionados. CFS nos muestra los tres atributos que si lo comparamos con chi cuadrado retoma esos mismos tres atributos y solo nos aporta uno extra. Y si comparamos los resultados de chi cuadrado con PSA retoma solo dos atributos de los ya propuestos anteriormente y él propone tres nuevos atributos. En las últimas dos filas podemos mostrar que es aquí cuando se aplicó ya el algoritmo inteligente J48 árbol de decisión para ver la precisión de estos métodos de filtro. Podemos observar que antes de ser implementado este algoritmo, la precisión de estos métodos de filtro era del 59.5745%. Y ya aplicando este algoritmo podemos ver u observar que CFS muestra una mayor precisión con un 72.3404%. En la conclusión, utilizamos el algoritmo J48 y los resultados de los tres métodos muestran una mayor énfasis en algunos aspectos familiares y pedagógicos. De los tres propuestos podemos observar que el aspecto personal se descartó ya que no se relacionaron los atributos propuestos y solo se pudieron relacionar de estos dos aspectos. Sin embargo, el estudio de los factores que pueden afectar el desempeño académico de los estudiantes puede incluir a los económicos, sociales, psicológicos, entre otros. Lamas en su trabajo menciona que no se puede únicamente tratarse de factores meramente académicos como lo hacen en los trabajos de Badir, Dean, El Arabi, así como el de Menacho. Como parte del trabajo futuro se propone la inclusión y análisis de otros factores en sus variables, así como la comparación entre algoritmos inteligentes para utilizar el que demuestre una mejor precisión en los resultados. Por último, me queda mostrarles las referencias utilizadas en este trabajo de investigación y ya solo me queda agradecerles por su atención. Muchas gracias, maestro Miguel, por estas aportaciones y este estudio tan amplio. Seguramente todos tenemos bastantes variables que podríamos platicar sobre nuestra vida estudiantil. Vamos a pasar ahora entonces a la sesión de preguntas. Si alguien gusta realizar alguna pregunta, por favor, ya sea con la mano virtual, si quieren expresarla de viva voz o por medio del chat. Tenemos una sala muy callada en este día. Eso veo. Sí. Maestro, bueno, mientras alguien nos comenta algo, ¿cuál consideraría usted que es el factor más importante en los estudiantes de la Universidad Veracruzana? Sin duda el factor familiar que fue en los atributos fueron los que más se relacionaron y podemos encontrar que si realmente ya yéndonos más allá que si no cuentas con un apoyo, no podrá, la mayoría de los estudiantes no continuar con sus estudios. Es por eso que estos atributos se relacionan más hacia el aspecto familiar. Ok, muchas gracias. Tenemos ya aquí una pregunta en el chat. Dice, ¿qué tiene que ver el factor, el lugar donde se graduó el estudiante? Si el lugar se refiere, no sé, como si otro país o ciudad, sí tendría que agarrarse otros aspectos y o variables dependiendo el país, ya que al momento de nosotros encontrar o seleccionar las variables propuestas en este trabajo, se hizo una búsqueda en otros trabajos. Por ejemplo, hubo aspectos como los de la India, que no se relacionan con la forma de vivir aquí en México. Entonces sí sería especificar, a lo mejor ver qué tipo de atributos o variables son los que se amoldan hacia el lugar donde quieren, digamos, implementar esta técnica. De acuerdo. ¿Ha quedado clara la respuesta? En este caso lo preguntó Lili. Gracias, Lili. Muy bien, si no hay más preguntas voy a proceder con la lectura. Ya nos dice Lili que sí quedó, muchas gracias, quedó todo claro. Voy a proceder a dar lectura a la constancia que vamos a otorgarles.
El Instituto Politécnico Nacional, a través de la UPICSA, la sección de estudios de posgrado e investigación y el comité organizador, otorgan la presente constancia a Miguel Ángel Morales Hernández, Vicente Josué Aguilera Rueda y Guillermo Leonel Sánchez Hernández por la ponencia técnica titulada Desempeño académico y variables relevantes en estudiantes de la licenciatura en Sistemas Computacionales Administrativos de la Universidad Veracruzana, México, en el cuarto Congreso Nacional de Investigación Interdisciplinaria. Agradecemos mucho su participación, maestro, y le damos un fuerte aplauso. Por favor, activen sus micrófonos. Gracias. Muchas gracias. Vamos a continuar esta sesión. Va a correr a nombre del maestro Jorge Luis Álvarez Morales y la maestra Dania Ramírez Herrera, que nos acompañan del Instituto Politécnico Nacional. El tema que nos van a presentar está titulado Elementos para el desarrollo de estrategias de capacitación en pymes. Adelante, por favor. Hola, buenas tardes. Gracias por la asistencia. Y bueno, como comentaba, el tema que se va a presentar es encaminado hacia la capacitación en las pequeñas y medianas empresas y su forma adecuada de mejorarla. El contenido de la ponencia estará dado por la introducción, brevemente sobre las pymes y sobre la capacitación de forma general, la problemática específica, los métodos, los resultados y la discusión con algunos autores que se seleccionaron más relevantes para esta presentación. Y por último, las conclusiones y las referencias. Bueno, las pequeñas y medianas empresas son de gran importancia para los países. Estas ocupan una parte importante de las empresas de dichos países. Estas empresas generalmente se clasifican desde 10 a 250 trabajadores, aunque se pueden variar de acuerdo a los países y otras variables que se incluyen como los ingresos de las mismas organizaciones. Podemos encontrar en la literatura que las pymes, en comparación con las grandes empresas, son 70% menos productivas. Estas tienen una menor participación en el comercio mundial, por supuesto, siendo la mitad que de las grandes empresas, lo que representa un 7.8% de las ventas totales. También encontramos que en los países menos desarrollados, las pequeñas y medianas empresas tienen menos participación en las ventas y en la producción. En una comparación entre Latinoamérica y Europa, encontramos que las pymes del viejo continente son mucho más participativas en cuanto a las ventas o la producción. Por otra parte, encontramos que estas empresas en México generan el 30.6% del empleo y aportan el 38% de los ingresos de todos los tamaños de empresas. Al igual encontramos también que estas empresas, al ser tan importantes, también enfrentan una serie de problemáticas, entre las que encontramos el acceso a financiamiento, la organización de las mismas, la planeación, la falta de conocimientos y la capacitación, entre otras más. Referente a la capacitación, encontramos que la capacitación es una actividad que se desarrolla dentro de la gestión de los recursos humanos. A su vez, en la literatura se define desde varios puntos de vista. Se define como formación, educación, capacitación, entrenamiento, desarrollo. Sin embargo, se recoge como capacitación y desarrollo de forma general para hacer referencia a la actividad de capacitación, la de dotar a los conocimientos a los empleados y habilidades. Además, se entiende que la del desarrollo se orienta hacia las habilidades futuras de los trabajadores y la capacitación hacia las habilidades y conocimientos presentes para desarrollarse en el puesto actual de trabajo. Para entrar en la problemática referente a la capacitación y las pequeñas y medianas empresas, encontramos que según datos del INEGI, las pequeñas y medianas empresas en México, alrededor del 46% solamente realiza capacitación. Entonces, el 44.2% de las pequeñas empresas son las que no realizan capacitación y el 26% de las medianas, encontrando
congruente junto con la literatura, que en la medida que aumenta el tamaño de la empresa, estas son más propensas a realizar capacitación. Se recogen por parte del mismo estudio del INEGI y por parte de estudios internacionales que estas empresas no realizan capacitación por diferentes motivos. En los estudios del INEGI encontramos que los conocimientos y habilidades, los propietarios de las empresas declaran que son necesarios, que son suficientes para los trabajadores. Se encuentra también que esta se invirtió en años previos y el factor de los costos que está también presente en la literatura internacional, donde también se recogen los riesgos de mano de obra, como pensar que los trabajadores se capacitan y luego se van, la escasez de recursos, y no solo sea el costo, sino también de los recursos apropiados para llevar a cabo la capacitación, ya sean instituciones adecuadas para la misma, y una conciencia de capacitación que está dada por la cultura de capacitación y en sí del propietario gerente de estas organizaciones hacia la necesidad de llevar a cabo la capacitación. Por otra parte, encontramos que cuando se realiza la capacitación, esta no se realiza de forma adecuada, con falta de consistencia y seriedad, sin seguir los patrones que dicta la literatura, ¿no? Iniciando con un proceso de diagnóstico de las necesidades de capacitación y un proceso final de evaluación junto con la retroalimentación hacia la misma. Por otra parte, encontramos que en México la legislación vigente establece, según la Ley Federal del Trabajo en su artículo 153A, que los patrones están obligados a brindar capacitación a los trabajadores. Además, encontramos también que estas empresas, al no llevar capacitación de manera correcta o no realizarla, se pierden de los beneficios que esto ofrece. Y en la literatura se recogen beneficios como la ventaja competitiva, favorecer los procesos de innovación, mejorar además para los trabajadores las actitudes y comportamientos de los trabajadores. A su vez, encontramos que este es un tema poco estudiado en la literatura. Varios autores resaltan en revisiones de literatura que es un tema por el que queda mucho por estudiar. Sin embargo, aunque el tema sea estudiado de manera general, sí ha sido ampliamente estudiado, en el caso específico de las pequeñas y medianas empresas, que se sigue un comportamiento diferente a las de las grandes empresas, no se ha llevado a cabo suficiente estudio. La suma de estos factores podemos entender que es la necesidad de de realizar un estudio sobre el tema, por lo que la pregunta de investigación que guía este trabajo es ¿qué elementos de capacitación en las pymes que se estudian deben ser tenidos en cuenta para el desarrollo de estrategias de capacitación? A su vez, para el desarrollo de la pregunta de investigación, tenemos en cuenta una metodología cualitativa, en la cual para la selección de la muestra, enviamos cuestionarios a 2-3 empresas que encontramos por internet dedicadas a la actividad conjunta de manufactura, comercialización de equipos industriales y prestación de servicios, que tuvieran a su vez 15 años de experiencia en el sector y que declararan capacitación continua. De dichas empresas obtuvimos respuesta de 2 organizaciones que estuvieron dispuestas a permitirnos obtener información y retroalimentarnos durante el proceso de recogida de datos, y para la cual realizamos entrevistas semiestructuradas y a partir de 2 fuentes de información, los trabajadores de todas las áreas, fueron un total de 21, y los gerentes de estas organizaciones, una que contaba con 2 propietarios gerentes y otra que contaba con 1. Para analizar los datos obtenidos a partir de las entrevistas semiestructuradas, estos fueron transcritos en la medida que se fueron recogiendo y fueron analizados en la medida que se fueron recogiendo, realizando la comparación constante hasta obtener la saturación teórica. Para ello nos apoyamos en los tipos de codificación presentes en la teoría fundamentada, la abierta, la axial y la selectiva, y con el apoyo del software Atlas TI para facilitar el análisis a partir de esta metodología. Por último, para garantizar la validez de la información y la calidad de la misma, utilizamos 2 métodos: la triangulación de las fuentes de información a partir de la comparación entre las diferentes fuentes de información para contrastar y que no hubiera contradicciones. Y por último, utilizamos la evidencia desconfirmada. Una vez que obtuvimos el análisis, presentamos a los gerentes de las empresas para obtener sus puntos de vista como modo de retroalimentación hacia el trabajo que se desarrolló.
Ya por último, obtuvimos, a partir de lo que mencionaba de las categorías y subcategorías, y obtuvimos una categoría mayor a partir del análisis, que fueron los elementos para el desarrollo de las estrategias de capacitación, para lo cual pensamos que estos son los elementos que se deben tener en cuenta a la hora de diseñar las estrategias de capacitación. Estos tres elementos: los agentes que intervienen en la capacitación, los cuales identificamos el papel del propietario gerente, los proveedores, haciendo referencia a que estas empresas cuentan con proveedores de productos, los cuales le brindan capacitación sobre estos productos, las instituciones externas, que son las que se contratan a partir del propietario gerente para que le brinde capacitación a los trabajadores. A su vez, encontramos que los compañeros de trabajo también son un elemento importante a la hora de realizar las capacitaciones, sobre todo en equipos, que es la que mayor declaran, en grupos, que es la que mayor declaraban tanto los propietarios como los trabajadores. Y encontramos también las instituciones gubernamentales, dado que instituciones como el SAT declaraban que recibían capacitaciones de estas. Encontramos los facilitadores, además de la capacitación, encontramos un total de 8 facilitadores a partir de la información recolectada. Se considera pueden favorecer busca la redundancia, la ocurrencia de capacitación. Encontramos la perspectiva del propietario gerente, cómo él mismo ve la capacitación y la importancia que le da a partir de la cultura, de su propia cultura organizacional, a partir de su punto de vista, los objetivos de la empresa, que se pueda marcar la empresa, que surja una necesidad de llevar a cabo la capacitación, la situación financiera de la empresa, por supuesto, a partir si es necesario hacer una inversión, en qué estado se encuentra, o qué disposición tiene para realizarla a partir de sus finanzas, el acceso a la información. Muchas veces encontrábamos que los gerentes no conocían de algunas capacitaciones, y tener el acceso a la misma favorece la toma de decisiones hacia llevarla a cabo. La posición del trabajador, encontramos que los trabajadores encaminados hacia la producción eran más propensos a llevar capacitación que los trabajadores que brindaban actividades de apoyo, como contabilidad o almacenes o cualquier otra actividad que no fuera directa a la actividad central de la empresa. La influencia de la tecnología, por supuesto, ya que los productos que estas empresas comercializan están en constante cambio y llevan a que los trabajadores se capaciten para que puedan vender estos productos. La actitud del trabajador, también encontramos que los trabajadores que mostraban una actitud favorable hacia la capacitación eran los trabajadores que eran más propensos a recibir capacitación. Y por último, los cambios organizativos, las reestructuraciones dentro de la empresa, ingreso de nuevos trabajadores, etc. Por último, encontramos el proceso de capacitación descrito por estas organizaciones, donde se realiza un diagnóstico de necesidades descentralizado y de manera sencilla, dado que se realiza desde la perspectiva del propietario gerente y a partir de herramientas muy simples como la observación. Y a partir de aquí se divide el proceso en dos maneras. Cuando se realiza de forma mixta, que toma un carácter más formal, dado que intervienen instituciones como los proveedores o las instituciones externas, y cuando se realiza por parte solamente de la empresa, que toma un carácter más informal, cuando se realiza la capacitación en el puesto de trabajo, donde un trabajador más experimentado le dota de conocimientos a otro sobre un tema específico. Luego, además, siguiendo la forma de manera formal, esta también se implementa de manera formal, dado que los proveedores, por ejemplo, toman cursos, imparten cursos estructurados en la misma empresa o de manera virtual. Sin embargo, en la empresa, cuando se realiza, como comentaba, de manera más informal, se tiende a tener una manera, vamos a decir, más complicada de llevarla a cabo. O sea, no se realiza de forma estructurada para que se pueda llegar al próximo paso, que es la evaluación de la capacitación, el cual se realiza desde 2 puntos. Se evalúa el comportamiento que tuvo el trabajador hacia la capacitación cuando éste toma un carácter formal. De la otra manera, solo queda como comentario y no se registra. También los resultados, los gerentes tampoco están muy interesados en las actitudes de los trabajadores, sino más bien cómo esta capacitación puede retornar a la empresa como retorno de la inversión. O sea, cómo puede favorecer
la ocurrencia de una mejora en las ventas o una mejora en el desempeño de la empresa en los indicadores económicos. Y tampoco solamente encontramos que la reacción hacia el curso solamente se evalúa a partir de lo que realizan los proveedores o las instituciones externas, a partir de cuestionarios, saber qué piensa el trabajador que recibió esta capacitación del curso que tomó. Como último parte de la discusión, encontramos la comparación con algunos autores, ¿no? Encontramos también que el papel del propietario gerente era fundamental o es fundamental en las pequeñas y medianas empresas, dado su visión, que los compañeros de trabajo son un factor importante a la hora de llevar a cabo, no solo dentro de la capacitación, para la hora de compartir el conocimiento, sino a la hora de transferir este conocimiento a puestos, lo cual es una parte importante de la misma. O sea, esta capacitación es, si no existe una transferencia de conocimiento a puesto, el trabajador se apropió del conocimiento, pero este no llegó a puesto de trabajo y por ende no influyó en la empresa. Se encuentra además que, según otros estudios, a partir de las derramas de conocimiento, se encuentran derramas de conocimiento a partir de que estos trabajadores reciben capacitación de grandes empresas. Existen derramas de conocimiento de grandes empresas a estas pymes. También encontramos que la perspectiva del propietario gerente y la situación financiera de la empresa se encuentran como barreras en la literatura y que a su vez las capacitaciones técnicas son frecuentes. Además, encontramos que el interés de los trabajadores por la capacitación está dado también por la disponibilidad de recursos de todo tipo que tenga la empresa, justo como mencionábamos, no solo los financieros. Y además encontramos que en las empresas, al contrario de lo que plantean algunos autores, se sigue una capacitación tanto formal como informal, lo que podríamos llamar un diseño mixto, lo cual se debería llevar a un patrón formal para maximizar los beneficios que esta capacitación ofrece. También encontramos que en la literatura existen pymes que implementan el cálculo de retorno de la inversión como parte de las metodologías de evaluación, lo cual no es el caso en ninguna de las dos organizaciones y que llevan a cabo de la capacitación. Y además encontramos que se están presentes 3 de los 4 niveles de evaluación de Kirkpatrick, lo cual es un error, dado que se deben llevar a cabo los 4 niveles que son inviolables según el autor. Como conclusiones encontramos que se identificaron 3 elementos para el desarrollo de estrategias: los agentes que intervienen en el proceso de capacitación, los facilitadores y el proceso que estas empresas siguen. Además encontramos que estas son la base a tener en cuenta para el desarrollo de futuras estrategias, o sea, los elementos antes mencionados, y está orientado principalmente estos elementos a 2 puntos de la problemática: remover las barreras y adecuar un proceso de capacitación que permita a las empresas maximizar estos beneficios. Igual encontramos, como mencionado anteriormente, el propietario gerente sigue teniendo el rol fundamental, y encontramos que este trabajo con enfoque cualitativo no busca generalizar la información, sería un error. Solamente sentamos las bases para el futuro desarrollo y desarrollo de futuros trabajos, ya sea en el mismo campo o en otro. Bueno, estas fueron las bibliografías presentes en la presentación. Maestro, muchas gracias. Voy a pasar directamente a la sesión de preguntas. Si alguien gusta platicarnos algo, preguntar algo al ponente, por favor, este es el momento. Hola, yo. Adelante, por favor. Una pregunta, pero es respecto a las pymes, o sea, ¿qué es lo que se necesitaría para que crecieran, hubiera un mayor crecimiento de las pymes en México? Pues ahí existen varias problemáticas que las pymes afrontan, ¿no? Encontramos la capacitación, una de la fuente de financiamiento, también se declara, junto con las problemáticas, es el acceso a financiamiento de estas organizaciones, su estructura, ¿no? Su propia estructura, que tiene un carácter menos informal, mientras que en las grandes empresas existen departamentos más estructurados, como recursos humanos o contabilidad, que pueden ser más viable su funcionamiento. En estas empresas encontramos también que es
una persona realiza varias actividades, como en el caso de esta, que el propietario gerente se lleva a cabo también las funciones de recursos humanos. Ok, entonces se podría decir que es la organización como el factor más importante. Bueno, pues yo creo que son varios, un cúmulo de factores. No podría decir exactamente, ni creo que todas las empresas, dado su ramo o su actividad principal, tengan las mismas problemáticas. Existen problemáticas comunes, pero quizás en algunas la problemática más importante sea una u otra. Quizás la organización, quizás el acceso a financiamiento, quizás la capacitación. Ok, muchas gracias. Gracias a usted. Maestra, una pregunta. ¿Ustedes encontraron alguna limitante por parte de estos pequeños empresarios al intentar acercarse a mostrarles estas estrategias de capacitación? ¿Limitantes en qué sentido? Si ¿Lo aceptaban con normalidad o le ponían algún tipo de barrera ante la estrategia? No son estrategias, son elementos para el desarrollo de estrategias que se identifican a partir de las entrevistas presentadas, ¿no? O sea, se presentaron estos elementos a los dueños de estas empresas, ¿no? Y sí estuvieron de acuerdo y quizás sugirieron algún tema, pero como no se encontró evidencia en las entrevistas y solo fue una persona la que la sugirió, se decidió no incorporar. O sea, no, tampoco fue su perspectiva, ¿no? De acuerdo. Muchas gracias. Aquí en el chat tenemos una pregunta más por parte de Rodolfo Vázquez Valenzuela. Nos pregunta, ¿cree que con una mejor capacitación los empleados tendrían una mejor captación de los conocimientos para así desempeñar dicha actividad o según la capacidad de este? Pues yo creo que cada uno tiene su propia capacidad, ¿no? No todos estudian lo mismo, no todos son buenos para lo mismo. Pero lo que es importante es que a la hora de llevar a cabo la capacitación existe una transferencia de conocimientos hacia el trabajador y del trabajador al puesto de trabajo, para así la empresa obtenga los rendimientos esperados y bueno, un retorno de la inversión que si se realiza en capacitación. Muchas gracias, maestro. Y pues bueno, vamos a pasar entonces, si ya no hay más preguntas, voy a pasar a dar lectura a la constancia. El Instituto Politécnico Nacional, a través de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas, la Sección de Estudios de Posgrado e Investigación y el Comité Organizador, otorgan la presente constancia a Jorge Luis Álvarez y Daniel Ramírez por la impartición de la ponencia técnica Elements for the Development of Training, elementos para el desarrollo de estrategias de capacitación en pymes, en el cuarto Congreso Nacional de Investigación Interdisciplinaria. Le agradecemos mucho su participación y su ponencia. Un aplauso, gracias, por favor. Y bueno, a continuación vamos a dar paso a la siguiente ponencia, que está a cargo de Gabriela Regalado, la maestra Gabriela Regalado, la maestra Silvia Martínez y el maestro Andrés Sánchez. Ellos nos acompañan también del Instituto Politécnico Nacional de la UPIXA y el tema que nos van a presentar es la incorporación de la economía social en los programas académicos del Instituto Politécnico Nacional. El caso de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas, UPIXA. Adelante, por favor. Buenas tardes. No sé si me están escuchando y si ven la presentación. Buenas tardes. Sí, la escuchamos y ya estamos viendo la presentación. Perfecto, gracias. Buenas tardes. Como lo explican, y gracias por la presentación, somos un grupo de 3 profesores
y 5 estudiantes de UPIXA que tuvimos la inquietud de empezar a trabajar este tema. Estoy cambiando, permítanme. Creo que me está haciendo caso. Llevarme a la siguiente diapositiva. Ahí está. El objetivo de la investigación, una vez que arrancamos nosotros a trabajar, fue plantear, primero, tratar de destacar, hacer una investigación documental, fue la primera parte de nuestra investigación, llevar a cabo una investigación documental en donde pudiéramos hacer el planteamiento y dar a conocer en qué consistía la economía social y solidaria. ¿Qué es esto? ¿Qué significa? ¿Y cuál era su importancia? ¿Por qué es importante? ¿Y por qué tendríamos que estudiarlo? Primer objetivo. Segundo, una vez con estos elementos, conocer la malla curricular de diversas instituciones, por supuesto, de UPIXA como en primer lugar, y otras del Politécnico Nacional, para conocer por qué no se imparte una unidad de aprendizaje o siquiera un tema dentro de alguna unidad de aprendizaje sobre la economía social y solidaria. Entonces, arrancamos con esta idea de ir conociendo pues cuáles eran las razones por las cuales no podíamos, no se impartía, ¿no? Y conocer un poco la malla curricular. Bien, lo primero que encontramos fue que el término de economía social y solidaria se va construyendo desde más o menos 1980, 1978, 80, y es en el Foro Mundial Global de la Organización de las Naciones Unidas, en donde empieza a surgir con mayor fuerza el término, en donde incluso se abre un apartado para la economía social. Es decir, esta economía y estos proyectos que no se explicaban por la rentabilidad, que no se explicaban por la utilidad de las ganancias, de la competencia, que salían de este contexto. Y nos damos cuenta que esta otra economía va surgiendo, ¿por qué? Por la precariedad que existe, por la pobreza que existe en la mayoría de las naciones del mundo. Pobreza derivada de la adopción de un modelo de economía basado en la escuela neoliberal de la economía. Bueno, y entonces nos enfrentamos con que, o nos damos cuenta que hay proyectos que son proyectos de emprendimiento socioproductivos, intercambio equitativo, monedas sociales, finanzas solidarias, y que el objetivo de esta nueva economía, de esta economía que va surgiendo, es el establecimiento de redes sociales ahí en donde mayor es la pobreza, la precariedad, y que se encuentra totalmente, son redes sociales que se van a encontrar fuera de la economía de mercado, es decir, es el trueque, es el intercambio de tengo este trabajo, tengo esta actividad que puedo desarrollar, te puedo dar este producto, y que se está dando. Y que, por ejemplo, esto de las monedas sociales, estaba yo leyendo aquí en la delegación Iztapalapa, que se están haciendo vales que le llaman moneda tal y que se pueden intercambiar, y que hay ciertos organismos que se ponen de acuerdo, ciertos negocios que los aceptan. Entonces es como ir cambiando un poco el sentido de la propuesta que vivimos actualmente, ¿no? Entonces todos estos fuera de la economía del mercado y que van a subordinar el bienestar social al
a la propuesta del capital que nosotros conocemos. Entonces, este término se va visibilizando en Asia, en América Latina, en muchos países, con este transcurso de 35, 40 años, en donde vamos viendo cómo van intercalándose ya organizaciones de tipo colectivo que se van a basar en la solidaridad y lo fundamental, el respeto al medio ambiente. Dicho en términos de nuestra jerga comunitaria, el respeto a la madre tierra, ¿sí? Es decir, sobre cualquier decisión de carácter de mercado, se van a tomar una serie de decisiones que van a buscar trabajar en colectividad, en armonía con la tierra, favoreciendo procesos naturales, procesos ecológicos y con una importante participación de la mujer al frente de estos procesos. ¿Por qué? Bueno, por el papel que ha jugado la mujer en las comunidades, como cohesionando. ¿Sí? Consideramos que el estudio de esta economía debería de incorporarse, debería formar parte de los programas académicos. Cuando nosotros empezamos la investigación, bueno, por un lado les insisto en que es la parte teórica de conocer qué es, cómo se da, qué autores hay, de qué se trata, ¿no? Y conocer un poco los proyectos de emprendimiento que existen en este sentido. Pero nos damos cuenta que cuando empezamos a analizar los programas académicos, nos damos cuenta que no se utiliza. Y que decíamos nosotros que esto es un concepto que incluso permitiría, y no solamente a nivel superior, nosotros planteamos que su incorporación debería de venir desde los niveles secundaria, media superior, porque tiene un poco que ver con la asociación del concepto de ciudadanía. Nosotros tenemos una educación formada en el individualismo y la competencia, ¿sí? Los esquemas en los cuales nos estamos basando y se está llevando a cabo el trabajo están basados justamente en eso, en este principio. Entonces, ¿qué es lo que sucede con este tipo de proyectos? No se dan a conocer, es decir, se conocen en las comunidades, se conocen entre la gente, y ahí se desarrollan, y la gente vive comprometida con estos proyectos y vive una vida rodeada de estos proyectos, pero estos no se visibilizan ni en programas de estudio, ni en el contexto de los otros elementos. ¿Por qué? Porque estos están fuera del mercado, ¿no? Fuera de de la utilidad, de la ganancia. No son empresas emprendedoras y lucrativas, sino que son instituciones que buscan el bien común, el beneficio común. Bueno, entonces nos pusimos a hacer una investigación. Los jóvenes que han participado con nosotros en la investigación, los maestros que estamos como titulares en esto, empezamos a hacer la investigación y nos dimos cuenta de qué estaba incorporado en los programas y qué no se había considerado en los programas. Y nos damos cuenta que son unos cuantos programas los que hoy en día están planteando algo referente a dar a conocer los elementos de la economía social. ¿Qué pasa en UPIXA? Pues en UPIXA estamos, cuando hice la presentación eran 5 programas académicos. Hoy tenemos ya la fortuna de participar en otros programas también. Digamos, los que están acabo de consolidado y esto que se están ya dando, son los 5 programas académicos y que en ninguno de ellos
para empezar aquí, en ninguno de ellos nosotros, en las academias de economía a la cual pertenecemos, está la maestra Silvia Martínez Vázquez, una servidora, está. No, lo que damos es la economía desde el punto de vista neoclásico de la utilidad marginal, es decir, el esquema marginalista, pues bueno, que finalmente es el que, de acuerdo al modelo económico que nosotros seguimos, neoliberal, pues que es conveniente dar. Y entonces resulta que no se da a conocer esta la economía social y solidaria, sino que aun cuando dentro de UPIXA se está dando asesoría, hay en el área de investigación, hay un grupo de maestros que está trabajando, dando capacitación, orientación, se está trabajando muy bien con cooperativas. Sin embargo, no está incorporada en los programas de estudio. No aparece pues el tema, ¿no? Ni siquiera como tema, ya no como una unidad completa. Bueno, algunos que sí lo contemplan son, por ejemplo, en Cancún, Quintana Roo, hay la Universidad Cooperativa México ofrece una licenciatura en productividad y economía social. Nos echamos los clavados a estos programas de estudio. Si me da el tiempo, podremos ir platicando un poquito de ellos. Si no, lo menciono primero de manera genérica. En el estado de Oaxaca, el centro, eso sí es del Instituto Politécnico Nacional, el Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional, ellos tienen un papel ahorita muy importante. Justamente se están llevando a cabo una serie de foros mundiales sobre economía social y solidaria, promovidos por por la Secretaría de Economía Social, por diversas instituciones que están de manera muy importante incidiendo en dar a conocer proyectos de economía social y solidaria. Y justamente en un foro que acaba de presentarse hace poquito, uno de los profesores mencionaba de este centro cómo ellos ya están trabajando en forma vinculada. Es decir, no solamente es algo teórico, sino que ellos sí están trabajando con las comunidades y hacían la descripción de algunos de los trabajos que están llevando a cabo. Y la verdad es que es muy interesante. ¿Por qué? Pues porque se necesita el apoyo técnico para las comunidades. Ese creo que es la parte fundamental, en que nuestros jóvenes, nuestros egresados, egresadas, nuestros profesionales pudieran incidir en estos proyectos, y de ahí la importancia de que consideramos que debería darse a conocer, porque es una alternativa, pues son proyectos alternativos. Entonces, en 2016, la Universidad Iberoamericana Puebla abrió la maestría en gestión de empresas de economía social. La Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México en 2018 lanzó el diplomado latinoamericano de empresas de economía social y solidaria y posteriormente lanza la maestría. Y estudiantes de la maestría que participaron en el Foro Global Mundial hacia el Foro 2021 presentaron algunas de las ponencias y también están muy vinculados. La Universidad Iberoamericana es una de las que más trabajo están haciendo en términos de emprendimiento a través de proyectos de economía social y solidaria. Y la incidencia de estas instituciones pues está siendo importante y muy relevante. Bueno, ¿qué podemos concluir? En la PICA, que se caracteriza por su interdisciplinariedad, en donde queremos que el estudiante, que el joven, que el egresado se lleve
un poquito de aprendizaje humanístico, social, administrativo, en todo. Consideramos que sería muy importante incorporar una unidad de aprendizaje y decíamos que podía ser una unidad optativa sobre economía social y solidaria y con modificar, y esto lo estamos haciendo aprovechando el proceso de rediseño que se está llevando en todas las carreras, incorporar en la unidad de aprendizaje de economía que se da, cuando menos en todas las carreras, cuando menos una unidad de aprendizaje de economía se imparte, incorporar un tema, una unidad que corresponda a la economía social y solidaria. Creemos que es muy importante por 3 razones. 1, el concepto de ciudadanía que los jóvenes deben de manejar. La relevancia que para ellos, me falta una. Ok. Que para ellos debe de tomar. El concepto de bienestar común, estos proyectos son importantes porque tienen un bien común y finalmente porque damos una alternativa en donde no estamos destruyendo el medio ambiente, en donde estamos buscando con toda la responsabilidad que esto implica, porque se dice fácil, pero la verdad no está tan fácil. La verdad, esto es algo que tiene muchas implicaciones. Y entonces, es entender de una manera diferente a la economía. Es cambiarnos un poco el chip de la utilidad, del bien individual, de la competencia individual, por el de bienestar colectivo. Cooperativas, emprendimiento social, lo que hagamos, redes sociales, me vinculo con los demás, va a ser en favor nuestro y por nuestro beneficio común. No voy a ganar mucho dinero con todo esto, pero voy a conseguir bienestar para todos los que estemos. Presento al equipo. De docentes y estudiantes, participantes, y bueno, muchísimas gracias por su atención. Y lista para las preguntas. Muchas gracias, maestra Gabriela. Sin duda un tema muy interesante, sí, que ya ha tomado gran relevancia a través de los años, ¿no? Este tema de economía social y solidaria. Vamos a pasar a la sesión de preguntas. Si alguien gusta hacer alguna pregunta. Tenemos aquí un comentario de Anaí Rodríguez que dice: excelente presentación. Y también tenemos un comentario de la maestra Dania Ramírez que nos dice: la UPIXA formó en 2019 específicamente en la CEPI, en el seno de la maestría en pymes, un nodo de impulso a la economía social. Solo existen 60 en el país y la UPIXA tiene uno de ellos, solo 2 en la Ciudad de México. Así es. Asimismo, la maestría en pymes sí imparte unidades de aprendizaje como tópicos selectos sobre la economía social. Muchas gracias, maestra Dania, por esta aportación. Sí, gracias. No lo mencioné, cierto. Gracias. Y tenemos una pregunta rápidamente de Aura Cecilia Telles Barragán, que nos dice: disculpe, doctora, ¿si se empieza como proyectos para electivas dentro del UPIXA? Podría ser, claro que sí. Sería muy interesante, y si hubiera posibilidades, creo que, podría ser así.
electivas, optativas o incluso en estos seminarios de titulación, irlo dando a conocer, ¿no? Sí, sí, podría ser, claro. Gracias. Gracias, maestra. Voy a dar inicio a la lectura de la constancia ya para concluir la presentación. Si hay más preguntas, agradecemos que las vayan contestando en el chat para no quedarnos inconclusos en ya que el tiempo es limitado. Bueno, el Instituto Politécnico Nacional, a través de la UPIXA, la sección de estudios de posgrado e investigación y el comité organizador, otorgan la presente constancia a Gabriela Regalado Baeza, Silvia Martínez Vázquez y Andrés Sánchez Pérez por la impartición de la ponencia técnica La incorporación de la economía social en los programas académicos del IPN, el caso de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas UPIXA, dentro del Cuarto Congreso Nacional de Investigación Interdisciplinaria. Le agradecemos mucho a todos su participación y pues le damos un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Y bueno, por último, pero no menos importante, vamos a presentar a el maestro Rogelio Sotero Reyes Galaviz, que nos acompaña del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica y nos va a presentar el tema Análisis de la escucha de música para el estudio del estrés académico con electroencefalografía. Adelante, maestro. Hola. ¿Ya me escuchan? ¿Todo bien? Sí, lo escuchamos. Okay. Bueno, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rogelio Sotero Reyes Galaviz, soy ingeniero mecatrónico y actualmente me encuentro estudiando la maestría en Ciencias y Tecnologías Biomédicas en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. Yo voy a hablar sobre el análisis de la escucha de música para el estudio del estrés académico con electroencefalografía. Bueno, todavía no se me activan los botones para mover la presentación. Ya los tiene activos del lado derecho. Es que veo que tenemos dos con ese mismo nombre, ¿verdad? Con el nombre de Rogelio. Un momentito, por favor. A ver, ahora, por favor. No estoy sin estar activado. Ok, y ahora ya me parece. Perfecto. Sí, gracias. Bueno, vamos a comenzar por la introducción. Después, problema, hipótesis, fotografía, resultados y conclusión. Introducción. Bueno, voy a hablar un poco sobre el estrés. El estrés es un sentimiento de tensión físico-emocional. Este puede provenir de cualquier estresor, ya sea una situación o pensamiento que haga sentir a una persona frustrado, furioso o nervioso. Un tipo de estrés bastante común en México es el estrés laboral, que según el Instituto Mexicano del Seguro Social ocupa el primer lugar con un 75% de personas que lo padecen, superando a países mucho más industrializados como China y Estados Unidos, que pues China tiene un 73% y Estados Unidos un 59%. Este tipo de estrés puede ser generado por distintos factores. Algunos de los principales es el tipo de trabajo realizado, horas de trabajo, salario, violencia, tráfico vehicular, problemas con el personal de trabajo. Otro tipo de estrés que este es el estrés académico, cuando nos vamos a enfocar, ya que la población de la que todos son estudiantes de posgrado y es muy semejante al estrés laboral, solo que es generado por situaciones que uno identifica como estresantes. En este caso pueden ser exámenes, sobre
académica, enseñanza de memorización, falta de tiempo, intervenciones en público, metodológicas del profesorado o cuando se obtienen resultados no satisfactorios. El problema es que el estrés, cuando llega a ser continuo o crónico, puede tener graves problemas para la salud, haciendo más propensa a la persona a contraer enfermedades de tipo cardiovascular, depresión, infecciones, ansiedad, diabetes, etcétera. Esto pasa ya que nosotros al someternos a estrés liberamos una hormona que se llama cortisol. Esta para inmune, provocar aumentar la presión sanguínea, aumentar el azúcar en la sangre, problemas digestivos, problemas, ansiedad, depresión y dolores de cabeza, que es un regular que se escucha en los pasillos del instituto, al menos dolores de cabeza o demás por el estrés. Bueno, aquí un poco de historia de la homoterapia. Bastantes culturas antiguas consideran a la música como un método. Por ejemplo, en la cultura china, este tema que usaban el carácter de la medicina, bueno, en el carácter de la medicina y música, otro tipo de cultura que usaba la griega, que sueño y alivia el dolor. También nativos americanos se canto como parte de su ritual. Esto nos genera como creemos que escuchar música puede ayudar a mejorar o reducir el estrés académico, más bien, y que estos cambios pueden ser observados con un electroencefalograma. Entonces, al nosotros realizar una tarea cognitiva y escuchar música, podemos reducir este tipo de estrés. En objetivos, tenemos identificar la de la escucha de música para el estudio de ayuda de la electroencefalografía. En objetivos específicos tenemos diseño de protocolos de recolección. Disculpe que lo interrumpa. Escuchamos un poco entrecortadas su conexión. No sé si sería que apagamos el video para que la conexión mejore un poco. Ok. Muchas gracias. Listo. En objetivos específicos, diseño de protocolo de colección de señales cerebrales de estudiantes del INAOE, caracterización de señales cerebrales para la identificación de estrés académico, clasificación de señales electroencefalográficas para identificar si hay diferencias entre los estímulos sonoros y el análisis de estas señales para ver el comportamiento de las bandas de frecuencia por individuo. Y bueno, primero, ¿qué es la electroencefalografía? Pues esta refleja la actividad neuronal obteniendo cambios de potencial eléctrico con ayuda de electrodos colocados sobre el cuero cabelludo. Aquí en la parte de abajo se ve el sensor que usamos, que es un EPOC de la marca Emotiv, que cuenta con 14 electrodos húmedos. Van situados como se muestra en la imagen de al lado, en el cuero cabelludo. Y pues resulta que a comparación de otros instrumentos de neuroimagen, tiene una resolución de tiempo alta, lo que significa que puede captar cambios fisiológicos que subyacen a procesos cognitivos, que es lo que nosotros estamos buscando. También este tipo de sensores puede ser económico, ligero y portátil, y es capaz de captar pequeñas señales en la superficie del cuero cabelludo, que esta también resulta ser una desventaja, ya que es más, puede captar mayor cantidad de ruido que llegan a como contaminar la señal. Es una de las contras de este tipo de sensores. Y pues lo que más nos interesa, o uno de los puntos más fuertes de este tipo de sensores, es que no es invasivo, no se tiene que hacer ningún tipo de cirugía o nada. Y por eso se usa bastante para la investigación. ¿Qué son las frecuencias de ondas cerebrales? Pues aquí voy a hablar un poco de ellas, desde las más rápidas hasta las más lentas, empezando por las ondas gamma, que van más allá de los 32 Hz. Y esto todavía no está claro de dónde vienen o qué las produce, pero están relacionadas con las ondas beta. Las ondas beta son las que están ligadas a la actividad mental o estimulación sensitiva.
Algunos investigadores llegan a dividirla en beta baja, que va de 12 a 15, beta media de 15 a 20 y beta alta de 20 a 32. Estas últimas beta altas están relacionadas con estrés, ansiedad, mucha energía o actividad mental. Después sigue alfa de 12, que aparecen cuando el individuo mantiene ojos cerrados o se encuentra en relajación mental o física. Teta de 4 a 8, que tiende a aparecer durante estados de meditación o somnolencia, sueño. Y también pueden aparecer al realizar actividades relacionadas con memorización y aprendizaje. Delta, que podemos observarlas durante el sueño profundo en adultos y lactantes durante vigilia. Aquí seguimos con la metodología. Bueno, el experimento comenzó con reclutamiento de participantes. Reclutamos a varones, todos del instituto de 22 años, diestros y no médicos. Les aplicamos musicales. Para después, a todos, llegamos a tener 15 participantes, pero 3 se descartaron por mucha contaminación en las señales grabadas. Esto fue la obtención de datos. Después, ya teniendo esos datos de los 12 participantes, se preprocesó todos los datos. Se hizo una remoción de baseline, filtrado, remoción visual, ICA, interpolación de canales, para después extraer características con procesamiento y análisis. Aquí se extrajeron las bandas de poder de beta, que son las que nos interesan, y con estas características hizo una clase y se analizaron los resultados. El cuestionario que se les aplicó es cuestionario de preferencias musicales, creado por Urs Natter del 2003 en la Universidad de Viena, Austria. Lo que hicimos nosotros fue adaptar este cuestionario aquí a México, ya que el cuestionario que ellos tenían estaba muy diferente a lo que nosotros escuchamos. Toda nuestra música, o la mayoría de la música que escucha en México, la tenían solamente como música latina. Nosotros agregamos sones, cumbias, sonideros, mariachi, etcétera. Se le mandó al investigador que hizo este cuestionario, lo validó y le gustó mucho. De hecho, nos pidió que si se lo pasábamos para que él lo pudiera editar y agregar a su página en español. Y de ahí, ya conociendo sus gustos musicales, lo procedimos a obtener los datos. Esto fue en varones, en 15 participantes, pero pues 3 no nos sirvieron por la cantidad de ruido que tenían. Y pues cada participante realizó 3 sesiones para la toma de datos. Entonces cada participante aplicaba una sesión diaria. No pueden tener 2 sesiones por participante. Les pedíamos que vinieran otro día. Y la sesión relajante era escuchando música que nosotros escogimos. En este caso es el canon en D mayor de Johann Pachelbel. La sesión afectiva es con música que ellos pusieron en el cuestionario que les gustaba. Y la sesión en silencio es sin ningún tipo de estímulo sonoro. Era como la sesión de control. Aquí está el protocolo que se siguió. Al principio, abajo está el tiempo. Y, por ejemplo, comenzábamos a colocar la diadema o el sensor electroencefalográfico. Y esto nos tardaba máximo unos 15 minutos, ya que había gente que venía con mucho cabello. Y pues es muy tardado estar limpiando las zonas donde va colocados los electrodos. Entonces fue lo que más tomó tiempo. De ahí se tenía 1 minuto para revisar la señal, a ver si no había ningún fallo. Ya que vimos que no se desconectaba ningún electrodo, empezamos con la grabación. Les pedíamos que tuvieran los ojos cerrados 40 segundos. Al segundo 30, en las sesiones con música, se les empezaba a reproducir la música. Para después, en el segundo 40, pedirles que abrieran los ojos y comenzaran con la prueba. En este caso, la prueba consiste en multiplicación de la tabla de 10 por 5 minutos, y cada multiplicación tardaba 4 segundos. O sea, si tú no contestabas la multiplicación en esos 4 segundos, te marcaba como errónea y se paraba el cronómetro. Bueno,
ya no te contaba el tiempo de esa multiplicación porque ya estaba errónea, pero hasta que no la contestaras no podías seguir con más multiplicaciones. Entonces era donde nosotros observábamos que se llegaban a frustrar, ya que no se llegaban a acordar de la respuesta de la multiplicación. Al acabar esto, llegaba el descanso y les pedíamos que cerraran los ojos por 20 segundos más, y al final se les pedía que contestaban una prueba llamada SAM, que esto es para otro compañero que está trabajando con emociones en este tipo de señales. Como resultados tenemos las siguientes tablas. Ahorita esto es el promedio del poder relativo de los 14 canales, es un promedio de todos los canales, y del lado izquierdo está el promedio en estado basal, del lado derecho durante la tarea cognitiva. En rojo están los valores máximos de cada bando de frecuencias, y pues podemos ver que mientras tenían los ojos cerrados, el predominio de ondas alfa que están relacionadas con la relajación, pues prácticamente predominaron en todo, excepto en la sesión placentera, que una persona tenía predominio de ondas beta, y en la de silencio igual. En cambio, cuando están haciendo la tarea, durante la sesión de relajante con la música de Johann Pachelbel, que es música clásica, solo 5 personas estuvieron con predominio de ondas o de bandas de frecuencia alfa. Las demás 7 predominaban las ondas beta. En la sesión placentera solamente 2 tuvieron predominio de ondas alfa y una por muy poco, la penúltima. Las demás fue predominio de ondas beta alta. Y la sesión silencio fue prácticamente similar a la relajante, con 5 personas que predominaban las ondas alfa y 7 con predominio en beta alta. Con estos datos también los metimos a clasificadores para observar si podíamos identificar las sesiones por todos los participantes, y al parecer el que obtuvo mayor porcentaje de clasificación correcta usando validación cruzada fue el clasificador KNN de vecinos cercanos, y sí logró identificar las sesiones en todos los participantes, pero al momento de nosotros entrenar los clasificadores con 75% de los participantes y probarla con el 25%, no logró hallar como similitud entre los estados de cada sesión. Entonces, como conclusión, tenemos que al observar de manera conjunta los datos de los 14 canales, las sesiones con música en silencio tuvieron mayor presencia de ondas alfa. Las ondas beta son las que más predominaron durante la prueba cognitiva. Esto se puede deber al tipo de tarea que se realizó, ya que son multiplicaciones y pues están relacionadas con la memorización y el aprendizaje. Y por último, que los algoritmos de aprendizaje son capaces de identificar para un mismo sujeto cada una de las 3 sesiones. Sin embargo, al experimentar bajo un esquema intersujeto y separar la base de datos en forma 75%, 25%, los algoritmos de aprendizaje no lograron hallar una similitud entre los 9 sujetos con los que se entrenó y los 3 que se pusieron a prueba. Aquí está un poco de referencias y pues eso sería todo. Maestro Rogelio, muchas gracias por esta participación bastante interesante en la investigación que tiene. Creo que queremos profundizar aún más. Ahorita tiempo ya no nos da para que podamos hacer la sesión de preguntas, ya que está por iniciar la conferencia magistral. Para no detenernos más, vamos a pasar a dar lectura a la constancia que les vamos a entregar. Sí. El Instituto Politécnico Nacional, a través de la UPIXA, la sección de estudios de posgrado e investigación y el comité organizador, otorgan la presente constancia a Rogelio Sotero Reyes Galaviz, Luis Villaseñor Pineda y Carlos Alberto Reyes García, por la impartición de la ponencia técnica Análisis de la escucha de música para el estudio de estrés académico con electroencefalografía, en el 4º Congreso Nacional de Investigación Interdisciplinaria. Agradecemos mucho, maestro, por esta participación y, por supuesto, le damos un fuerte aplauso. Muchas gracias. A ustedes. Muchas gracias también a todos los asistentes. Los invitamos a que pasen a la sala número 1
que vamos a tener la conferencia magistral a cargo de la doctora Alicia Martínez Rebollar con el tema Uniendo Internet de las Cosas y Aprendizaje Máquina para la Detección de Estrés Laboral. Muchas gracias por su asistencia y participación.